La vez anterior terminamos de platicar sobre el proceso sucesorio. ¿Alguna duda respecto a esto antes de que continuemos? ¿Sí? En cuanto al fuero de atracción, el artículo 451 establece que pueden surgir, todas las cuestiones que pueden surgir con ocasión de la muerte del causante. Ajá. Es decir, cualquier proceso posterior que esté ligado al causante se tiene que llevar con el administrador de la herencia, o a ese que No, en realidad el fuero de atracción no se refiere a la participación del administrador de la herencia, sino se refiere al hecho mismo de que esos procesos deben acumularse al proceso sucesorio, siempre y cuando sean de competencia del mismo juez, lo que hablábamos en la clase anterior. Si fuera un tema de familia, un tema laboral, un tema penal, por supuesto eso se llevan ante el juez correspondiente, pero si es un tema civil, entonces se tienen que acumular a este expediente, y por eso dice, no recuerdo si es ese artículo o alguno de los otros dos que vimos, el que dice que se tramitarán conforme al procedimiento correspondiente o una cosa por el estilo. Y eso lo que quiere decir es que simplemente los vamos a acumular en un legajo separado como cuestión ligada al proceso sucesorio, pero que por supuesto no va a seguir los trámites del proceso sucesorio, sino va a seguir su propio procedimiento. Es decir, si acumulamos un juicio ordinario, seguirá sus trámites del juicio ordinario, solo que ante este juez. Si acumulamos un juicio sumario igual, etcétera. Y por aparte el proceso sucesorio seguirá sus propios trámites. Pero si van a haber procesos, por ejemplo, en materia laboral, en materia posteriores a la muerte. Sí, pueden existir, pero en esos casos siempre vamos a tener una participación del administrador de la mortual. Pero, como le digo, se tramitan ante el juez competente, no se acumulan al proceso civil. ¿Bien? ¿Algo más? ¿No? Bueno, entonces vamos a platicar ya del último punto del programa, que aunque creo que en el programa estaba esto antes que el proceso sucesorio, pero es lo último que nos queda, que son algunas generalidades sobre el procedimiento de jurisdicción voluntaria. Supuestamente deberíamos hablar solo generalidades, pero yo siempre les platico algo sobre tres procesos, además de las generalidades, sobre tres procesos específicos de jurisdicción voluntaria que ya vamos a ver en un momento. Antes el programa exigía que se trataran en clase por lo menos los procedimientos de jurisdicción voluntaria que están contemplados en el Código Procesal Civil y Mercantil, que son un montón. No tengo la cuenta, pero más o menos entre 10 y 15 procedimientos de jurisdicción voluntaria. Desde hace algún par de años esto se cambió porque al final de cuentas, lejos de servir de algo en la formación del alumno, más servía para generar confusión. Ya suficiente es ver 4 o 5 procedimientos distintos del juicio sumario, otros 4 o 5 diferentes del juicio oral, como para todavía ver 10 o 15 procedimientos de jurisdicción voluntaria. Y si se emplearan en la práctica, pues ni modo, habría que verlos y sería responsabilidad de ustedes aprenderse. Pero el tema es que la mayoría de estos, por lo menos de los que están contemplados en el Código Procesal Civil y Mercantil, la mayoría no se utilizan en la práctica. ¿Y por qué? Porque la ley permite que la mayoría de estos se tramiten ante notario. Y existiendo esa posibilidad, pues en la práctica, casi en la totalidad de ocasiones en que la ley permite que el procedimiento de jurisdicción voluntaria se tramite ante juez o ante notario, lo que se selecciona es el procedimiento ante notario, porque teóricamente y normalmente así es en la práctica, es más rápido. Entonces, tenemos una regulación aquí en el Código Procesal Civil y Mercantil, y algunos años después, y ya en el propio Código Procesal Civil y Mercantil dice que algunos de esos procedimientos se pueden tramitar ante notario, por ejemplo la identificación de tercero. Y algunos años después se emitió una ley de tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria que amplió la posibilidad de conocimiento para el notario para estos asuntos. Entonces, tratamos aquí el tema como decíamos, de la jurisdicción voluntaria, así le denomina el código. Como decíamos, esto forma parte de un libro del Código Procesal Civil y Mercantil que específicamente es el libro cuarto. Y luego, si vemos la estructura de ese libro cuarto,
Este está separado en dos títulos. Dice título 1, jurisdicción voluntaria. Y si vamos a algunos artículos más adelante, antes del 450, dice título 2, proceso sucesorio. Por eso es que cuando revisábamos algunos de los trabajos relativos al proceso sucesorio, les decía yo que es impropio referirse a ese proceso sucesorio como diligencias de jurisdicción voluntaria de proceso sucesorio o cuestiones similares que aparecían en alguno de los trabajos, porque el código hace esa separación. Ambos los contemplamos dentro del gran género de procesos especiales, bajo ese nombre los trata el código, pero son dos especies distintas. Por un lado el proceso sucesorio y por el otro los procesos de jurisdicción voluntaria. Al final de cuentas, ni les decía hace algún par de clases que ni el proceso sucesorio ni estos procesos de jurisdicción voluntaria son en realidad verdaderos procesos. El proceso, por definición, se supone que tiene como fin la solución de una controversia y que esa controversia se solucione mediante una sentencia del juez. Y ni en el proceso sucesorio ni en estos procesos de jurisdicción voluntaria tenemos en realidad una controversia. Por lo tanto, el juez no decide una controversia y la regla general es que tampoco emite una sentencia. La regla general es que estos conocidos como procesos de jurisdicción voluntaria se resuelven mediante un auto. Tiene sus excepciones, pero la regla general es que se resuelven mediante un auto. Y entonces, pues le utilizamos esa terminología de procesos de jurisdicción voluntaria porque es la que usa el código, pero en el fondo no son en realidad verdaderos procesos, sino son puros procedimientos. Además, el código usa la terminología de jurisdicción voluntaria. Aquí tampoco, en realidad, en sentido estricto, estamos hablando de un verdadero ejercicio de la jurisdicción. La jurisdicción, recordarán ustedes, es la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Y el juez, en este tipo de procedimientos, tampoco está realmente juzgando. Está agotando ciertos trámites para darle certeza jurídica a algo que la ley establece o que las partes lo someten a su conocimiento, pero en realidad no está ejerciendo una labor de juzgamiento. Y luego se llama voluntaria, y en la mayoría de estos que se conocen como procedimientos de jurisdicción voluntaria, en realidad no es tan voluntario el tema, es decir, en la mayoría de casos no acudimos ante el juez porque queremos, sino acudimos ante el juez porque la ley así lo exige, para obtener alguna determinada declaración sobre algún tema específico. La ley sí permite que fuera de esos asuntos que están específicamente contemplados, uno pueda pedir la participación del juez en un asunto que no haya contienda, y eso también será un asunto de jurisdicción voluntaria. Pero, por ejemplo, en un divorcio, no es tan voluntario el acudir ante el juez. Sí es voluntario el hecho de que las partes se quieren divorciar, que ya no quieren mantener su vínculo conyugal. Ahí existe una voluntad de las partes. Pero, por supuesto, puestos en esa situación, si la ley lo permitiera, pues lo más probable es que acudirían ante un notario para disolver su vínculo conyugal. Como la ley no lo permite, pues tienen que acudir ante el juez. Entonces es una medio voluntad forzada la que está por ahí involucrada. Entonces vamos a ver en principio estas disposiciones comunes de la jurisdicción voluntaria, que son pocos artículos. El artículo 401 dice: la jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que por disposición de la ley o por solicitud de los interesados se requiere la intervención del juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas. Entonces esto último es en realidad lo que define que el tema sea de jurisdicción voluntaria, que no esté promovida alguna cuestión entre partes determinadas, dicho en otras palabras, que no exista contienda. Eventualmente sí podría existir alguna contienda en relación al asunto, es decir, por ejemplo, a la declaratoria de interdicción podría haber una oposición, a la solicitud de declaratoria de interdicción podría haber una oposición. Entonces dice la ley, eso se tramitará como juicio ordinario, y entonces el juicio ordinario en el juicio ordinario sí ya va a existir alguna cuestión entre partes. Mientras se tramita como procedimiento de jurisdicción voluntaria, el presupuesto es que no existe una contienda entre partes, ¿sí? Pero en el caso del divorcio, ¿no? Ajá. O sea, bueno, puede que al principio estén de acuerdo en que se vaya a Uh-huh. no, pero dentro del proceso se puede dar,
puede haber problemas. Ya no implicaría esto de que, o sea, que se inicie el programa, porque obviamente las partes ya pasan determinadas. Y ahí tiene que seguir con lo que es el mismo juez, como se pueda ir por. No, el proceso voluntario de divorcio solo puede iniciar si concurre la voluntad de ambos cónyuges y solo puede terminar mediante una sentencia en la que el juez declara el divorcio de las partes si durante todo ese trámite se mantiene la voluntad de los cónyuges. Si digamos usted está casada, luego se quiere divorciar y está pues se habían puesto de acuerdo con su cónyuge en que se iban a divorciar y presentan su solicitud. Vamos a ver en un momento que en principio tiene que haber una junta conciliatoria. Entonces, si por ejemplo en esa junta conciliatoria las partes deciden que ya no quieren continuar las diligencias voluntarias de divorcio, ahí se acabó. Pero luego, aun cuando en esa solicitud o incluso antes las partes manifestaran que sí se quieren divorciar, usted, por ejemplo, podría ser que se arrepienta, que ya no se quiere divorciar, simplemente desiste de su participación en las diligencias voluntarias y se acabó. Esas diligencias ya no pueden continuar. Si su esposo se quisiera divorciar, tendría que iniciar un juicio ordinario de divorcio, pero eso sería por separado. Ya se inicia un expediente completamente nuevo. Luego entonces dice, en este mismo artículo, un poco antes, dice que todos los actos en que por disposición de la ley se requiere la intervención del juez, que son todos estos que trata el código a continuación, y además existen muchos otros. Los procedimientos de jurisdicción voluntaria no son solo estos que vemos aquí, hay varios otros dispersos por la legislación. El Código de Comercio, por ejemplo, contempla un par, el Código de Notariado contempla algún otro par, y así tenemos por ahí dispersos en la legislación varios asuntos de jurisdicción voluntaria. Entonces, siempre que la ley diga que se necesita una participación del juez y que se trata de un asunto en el que no existe contienda, pues entonces estaremos hablando de un asunto de jurisdicción voluntaria. Pero también dice este mismo artículo en que la jurisdicción voluntaria también comprende los actos en que por solicitud de los interesados se requiere la intervención del juez. Y entonces aquí ya de lo que está hablando la ley es de aquellos casos que no están expresamente previstos en la legislación, pero que además cumplen también con ese requisito de que no exista contienda entre partes, y resulta que alguien quiere la participación del juez para darle sobre todo certeza jurídica a cierto acto. Ejemplo típico de eso son las diligencias voluntarias de notificación. Si yo le quiero notificar algo, si le quiero hacer saber algo a alguna persona, pero quiero que quede constancia fehaciente de eso, pues entonces puedo presentar unas diligencias voluntarias de notificación, pedir que a través del tribunal se haga esta notificación, y esas son unas puras diligencias de jurisdicción voluntaria que nacen no por disposición de la ley, sino por voluntad de los interesados. 402. Las informaciones que las leyes exigen para la realización de ciertos actos, como el otorgamiento de autorizaciones judiciales, rectificación de partidas, etc., y todos los que no estuvieran especialmente reglamentados, se sujetarán a lo dispuesto en este título, aplicándose además lo que particularmente establezcan como requisito especial las leyes respectivas, que ya está hablando de los trámites específicos de los distintos procedimientos de jurisdicción voluntaria según donde estén contemplados. El 403, las solicitudes relativas a jurisdicción voluntaria se formularán por escrito ante los jueces de primera instancia, y cuando fuere necesaria la audiencia de alguna persona, se le notificará para que dentro de tercero día la evacúe. Los documentos que se presentaren y las justificaciones que se ofrecieren serán recibidos sin necesidad de citación. Entonces aquí se mantiene lo que hablábamos respecto al proceso sucesorio, que al igual que en el proceso sucesorio, en estos procedimientos de jurisdicción voluntaria es necesario llevar a cabo ciertas actuaciones para que eventualmente pueda llegarse a una resolución final, pero no están tan estrictamente establecidas y separadas las etapas procesales como para tener que seguir necesariamente un orden, salvo algunos casos específicos, pero la regla general es que no necesariamente tenemos que seguir un orden. Lo importante es que se lleven a cabo las actuaciones, no es tan importante en qué orden se hagan, no está sujeto a plazos específicos, de tal manera
que si no se lleva a cabo la actuación dentro de algún plazo se pierde la oportunidad, como pasa en los verdaderos procesos. Y como dice aquí, que cuando sea los documentos que se presenten y las justificaciones que se ofrecieren serán recibidos sin necesidad de citación. Y eso sobre todo lo vemos en la declaración de testigos. En algunos de estos casos hay que presentar testigos, y cuando eso es así, lo normal es que no ocurra como en un proceso contencioso, en el que tenemos que esperar a llegar a un periodo de prueba, y en ese periodo de prueba presentar un memorial de proposición de la prueba, y luego que el juez señale una audiencia, etcétera. En estos procedimientos de jurisdicción voluntaria, salvo que el juez tuviera un estilo diferente, normalmente lo que ocurre es que si yo tengo que presentar un testigo, desde mi solicitud inicial incluyo el interrogatorio, y luego ya me presento al tribunal simplemente como una actividad de mera procuración, a preguntar cuándo me pueden recibir al testigo. Me dicen, tráigalo X día. Muchos tribunales acostumbran recibir este tipo o practicar este tipo de diligencias los días viernes, que está un poco más relajado el tema del trabajo. Entonces, tráigalo el viernes a las 9, por ejemplo, llega uno con el testigo y se acabó. No es tan formalista el tema como en los procesos propiamente dichos. Se oirá al Ministerio Público, que actualmente sería la Procuraduría General de la Nación, cuando la solicitud promovida afecte a los intereses públicos, y segundo, cuando se refiere a personas incapaces o ausentes. 404. Si a la solicitud se opusiera alguno que tenga derecho para hacerlo, el asunto será declarado contencioso, para que las partes acudan a donde corresponde a deducir sus derechos. Es decir, en principio la regla general es que si existiera una oposición dentro de esas diligencias de jurisdicción voluntaria, la oposición ya ni siquiera se tramita dentro del mismo expediente, sino dice la ley que las partes acudan a donde corresponde. A lo mejor es el mismo juez el competente, pero habrá que iniciar un expediente nuevo ya con la oposición. Esa es la regla general, que por supuesto tiene sus excepciones. ¿Sí? No, normalmente lo que pasa en este tipo de procesos es que usted presenta un memorial ante el juez que está conociendo el procedimiento de jurisdicción voluntaria, donde le expone a grandes rasgos su oposición respecto a las diligencias. Entonces, como dice la norma, el juez declara contencioso el asunto, obviamente se abstiene de seguirlo conociendo, y habrá que iniciar por separado ya el proceso verdadero donde se tramite la oposición. Esa es la regla general. Hay algunos que la oposición se tramita en el mismo expediente. Y entonces se tramita toda la oposición, digamos un juicio ordinario donde se lleve a cabo la oposición. Hay algunos que se tramitan en juicio sumario, etc. Y finalmente pudiera ser que la oposición sea declarada con lugar. Entonces esas diligencias de jurisdicción voluntaria nunca se reactivan. Ahora, si la oposición es declarada sin lugar, entonces usted obtiene una certificación de esa sentencia y regresa con el juez que estaba conociendo de las diligencias de jurisdicción voluntaria y le dice: señor juez, la oposición se tramitó en el juicio número tal ante el juez tal, y el juez dictó su sentencia y está firme en la que declaró sin lugar la oposición, por lo que le pido que continúe la tramitación. No puede seguir conociendo. Si la solicitud se hiciera por quien no tenga derecho en el asunto, el juez la rechazará de oficio. El 405, carácter revocable de las providencias. El juez podrá variar o modificar las providencias que dictare sin sujetarse a los términos y formas establecidos para la jurisdicción contenciosa. Pero no es solo, como les decía, la variación de los decretos que dicta el juez lo que se puede hacer sin necesidad de sujetarse a los procedimientos y formas de la jurisdicción contenciosa, sino en general es toda la tramitación del asunto, salvo que por la naturaleza del tema o porque la ley lo establezca específicamente haya que seguir un orden o tengamos alguna limitación de tiempo. La regla general es que es un poco más libre o bastante más libre la tramitación en estos asuntos de jurisdicción voluntaria. Y al igual que les decía con los procesos contenciosos, con el proceso sucesorio, si eventualmente estamos hablando de un tema de jurisdicción voluntaria en el que tenga que haber un dictamen de la Procuraduría General de la Nación y el dictamen es desfavorable porque hizo falta
practicar alguna diligencia o porque esta diligencia no se practicó bien, la consecuencia no es que se declaren sin lugar las diligencias, sino que hay que hacer esa diligencia que se hubiera omitido o que se hubiera hecho defectuosamente. Luego se somete nuevamente el tema al conocimiento de la Procuraduría General de la Nación, y si todo va bien, habrá un dictamen favorable y un pronunciamiento favorable del juez. ¿Estamos ahí? ¿Hay dudas? Pues esas serían las disposiciones generales de este tipo de procedimientos, y como les decía, vamos a ver específicamente 3 que siguen siendo de especial importancia. En primer lugar, vamos a platicar de las diligencias voluntarias de divorcio. El divorcio en nuestra legislación se puede tramitar de 2 formas. Procesalmente hablando, se puede tramitar mediante unas diligencias voluntarias, que son estas, si existe acuerdo entre ambos cónyuges, o se puede tramitar por voluntad de una sola de las partes, caso en el cual es requisito indispensable contar con una causal de las que establece el Código Civil en su artículo 155, y por supuesto invocarla, y en ese caso se tramitará como un juicio ordinario, en el que el cónyuge que se quiere divorciar demandará al otro. Lo que nos interesa por el momento es esto, que son esas diligencias de jurisdicción voluntaria. Por cierto, yo no sé si ya estaban ustedes, creo que tal vez sí estarían en primero o segundo año de la universidad, cuando, no, creo que eso es más antiguo. Bueno, el hecho es que hace algunos años hubo un movimiento en el que se hablaba de instaurar en Guatemala el divorcio sin causal o el divorcio express. Hablaban de las dos cosas, y pues estaban hablando en realidad de 2 temas distintos. Un tema es el divorcio sin causal. El divorcio sin causal existe en otras legislaciones, y de lo que se trata es de que yo, si me quiero divorciar y no tengo el consentimiento de mi esposa, puedo tramitar en su contra un proceso de divorcio. No necesito invocar una causal específica, el proceso se lleva a cabo y la participación del juez básicamente va orientada hacia garantizar el cumplimiento de ciertas cuestiones, como los temas de pensión alimenticia, cuidado de los hijos, etc. Entonces, pues esa sería la idea de un divorcio sin causal. En nuestro medio, el divorcio, si no es por mutuo consentimiento, como les decía, exige para su tramitación que se invoque una causal. Y luego la expresión del divorcio expresa, lo que hacía alusión era un procedimiento más rápido. Entonces el tema del divorcio sin causal más o menos era un tema sustantivo. No necesito, como cuestión de fondo, invocar una causal para que se pueda acceder al divorcio. Y el tema del divorcio express era un tema procesal, establecer un procedimiento más expedito para la tramitación del divorcio, que podría ser una sola reforma que combinara ambas cosas, es decir, que estableciera la posibilidad de un divorcio sin necesidad de invocar una causal, para el cual existiera otro procedimiento distinto que no fuera este ni el del juicio ordinario, que pudiera ser un procedimiento muy rápido, y ahí tendríamos el tema del divorcio expreso. El tema es que más o menos presentaron una iniciativa de ley que iba en ese sentido. No muy buena la iniciativa, pero más o menos iba en ese sentido. El hecho es que finalmente en el procedimiento de formación de la ley le hicieron modificaciones a ese proyecto, y finalmente lo que salió aprobado es una reforma a un par de artículos del Código Civil, que es un tema realmente lamentable. Yo no sé qué estaban pensando ahí con hacer esas modificaciones, pero finalmente lo que resultó no es un divorcio sin causal, tampoco es un divorcio express. El Código Civil hasta el día de hoy sigue diciendo que el divorcio puede darse por voluntad de ambos cónyuges, que sería este, o por voluntad de uno de ellos mediante causal determinada. Y lo único que reformaron es que el Código Civil anteriormente establecía que así tiene que ser, que el divorcio, cuando es por causal determinada, solo puede ser invocado
por el cónyuge inculpable. Obviamente, si yo incurro en una causal de divorcio, yo no podría demandar el divorcio basándome en esa causal. Por ejemplo, una causal de divorcio es la infidelidad. Si yo cometo infidelidad, no le puedo demandar el divorcio a mi esposa basado en mi infidelidad. Y así con todas las demás causales de divorcio que son imputables a alguno de los cónyuges. Entonces, la regla general, esa ha sido la regla general siempre. Y por supuesto que así debe ser. Entonces, con la reforma esta al Código Civil, finalmente lo que hicieron es que para una de esas causales de divorcio, que es específicamente la del abandono del hogar conyugal, la reforma al Código Civil dice que la demanda puede ser presentada por cualquiera de los cónyuges. Entonces llegamos al absurdo jurídico de que yo podría abandonar el hogar conyugal, esperar que transcurra un año y luego demandar el divorcio basado en el abandono del hogar conyugal que yo hice, es decir, una causal de divorcio que era imputable a mí. Y eso fue la gran conclusión de la aventura esta del divorcio sin causal o del divorcio expreso. Sí, por supuesto, tiene algunos años de estar en vigencia. O sea, el artículo 155 dice el divorcio de la separación solo puede solicitarse por el cónyuge que no haya dado causa a él. No, lo que pasa es que por existencia de la norma especial, ahorita le voy a decir cuál es el artículo del que estamos hablando. El 156. Se presume voluntario el abandono inmotivada la ausencia que se refiere al inciso cuarto del artículo anterior. La acción podrá ser promovida por cualquiera de los cónyuges. Entonces, esa es una excepción. No tiene eso. Es un decreto del 2010. Se presume voluntario el abandono e inmotivada la ausencia que se refiere al inciso 4 del artículo anterior, pero contratar en presunciones se emite prueba contraria. La acción recursiva de promoverse durante la ausencia o abandono del cónyuge demandado. Esa era la redacción original, y eso por supuesto que tenía sentido. Pero cuando reformaron esta norma, pues que llegamos al tema este que les comento. Entonces, puestos en el punto de que el divorcio solo se puede tramitar de dos formas, una por un procedimiento de jurisdicción voluntaria y la otra mediante un juicio ordinario, y que el juicio ordinario, pues en general la tramitación del juicio ordinario ya la conocen ustedes, vamos a platicar de este que son las diligencias voluntarias. Y entonces, como requisito antes de poder siquiera pensar en unas diligencias voluntarias de divorcio, tenemos esto que vemos por aquí, 1 año desde la celebración del matrimonio. Y eso lo dice el Código Procesal Civil y Mercantil en su artículo 426, el cual establece el divorcio o la separación por mutuo consentimiento podrán pedirse ante el juez del domicilio conyugal, siempre que hubiere transcurrido más de 1 año contado desde la fecha en que se celebró el matrimonio. Y lo recoge también el Código Civil en su artículo 154. Último párrafo: la separación o divorcio por mutuo acuerdo de los cónyuges no podrá pedirse sino después de 1 año, contado desde la fecha en que se celebró el matrimonio. Entonces, con estos funciona más o menos lo que decíamos con el proceso sucesorio. Inician siempre en virtud de una solicitud, no hay actividad oficiosa aquí del juez, que la podríamos denominar propiamente como una solicitud, una primera solicitud. No es una demanda porque no existe una contienda entre partes, pero en general respeta toda la estructura de una demanda, salvo en algunos casos el objeto de la comparecencia, que precisamente por la ausencia de contienda, pues no decimos que comparezco a promover tal cosa en contra de fulano y etc. Pero fuera de eso, en todo lo demás seguimos la estructura de una demanda. Comparezco con el objeto de promover. Lo que pasa es que aquí comparecen ambos. Entonces, digamos, fulanita, todos sus datos de identificación personal; menganito, todos sus datos de identificación personal. Señalan su lugar para recibir notificaciones, hacen referencia a su dirección y procuración, y luego dicen: comparecemos, en plural, con el objeto de promover diligencias voluntarias de divorcio, de conformidad con los siguientes hechos. Ahí se olvida de en contra de alguien, por supuesto que ya no. ¿Y puede ser un abogado para No, no, ya lo vamos a ver. La ley exige que a la junta conciliatoria
vayan auxiliados por diferente abogado. Pero en la práctica, lo que se maneja y es lo correcto, desde la primera solicitud van auxiliados por diferente abogado. Ajá. Y fulanito de tal, bajo la dirección de procuración de luz. Entonces tenemos esta solicitud y dice que hay que adjuntar algunos documentos que dice el artículo 426 del código. La norma dice, con la solicitud deberán presentarse los documentos siguientes. Primero, certificaciones de la partida de matrimonio, de las partidas de nacimiento de los hijos procreados por ambos. Ojo, la norma hace referencia a las certificaciones de nacimiento de los hijos procreados por ambos, no dice de los hijos menores de edad. Entonces, aun cuando los cónyuges tuvieran hijos mayores de edad, tendrían que acompañar sus certificaciones de partida de nacimiento. Y de las partidas de defunción de los hijos que hubieran fallecido. Segundo, las capitulaciones matrimoniales si se hubiesen celebrado. Y tercero, relación de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Aquí hay un defecto de redacción en el código, porque esta enumeración empieza diciendo que deberán adjuntarse los siguientes documentos. Y las certificaciones de las partidas de nacimiento, de defunción y de matrimonio, por supuesto que son documentos propiamente dichos, extras, que podrían y deberían adjuntarse a la solicitud inicial. Lo mismo con las capitulaciones matrimoniales. El testimonio o la copia del testimonio de la escritura donde se celebraron las capitulaciones matrimoniales es un documento independiente. Pero luego dice relación de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Y esa relación de los bienes adquiridos durante el matrimonio no se presenta como un documento adicional, sino es parte de la narración de los hechos que debe hacerse. Entonces eso no es un documento adjunto, sino es parte del contenido del memorial. Debería celebrarse en escritura pública. Exacto. No, es simplemente que usted en su memorial incluya un listado de cuáles fueron los bienes adquiridos en el matrimonio. Y ojo, que ese es un requisito general de toda solicitud de divorcio voluntario, no solo cuando existan gananciales. Entonces, aun cuando los cónyuges hubieran optado por el régimen de separación absoluta de bienes, tendrán que decir, no obstante que optamos por el régimen de separación absoluta de bienes, en cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, los bienes adquiridos en el matrimonio son los siguientes. Luego, dice que el juez emite su resolución, la resolución donde le da trámite a estas diligencias. Y en esa resolución ordena todo este montón de cosas, más o menos como pasaba con el proceso sucesorio, que en su primera resolución el juez ordenaba practicar varias diligencias. Entonces, el código habla de varios temas que en realidad en la práctica normalmente no se manejan, y no se manejan porque no son necesarios. Entonces dice, la suspensión de la vida en común. ¿Quién se encarga de los hijos? ¿Quién debe alimentar a los hijos? Pensión para los hijos, pensión para la mujer, medidas para protección de los hijos y de la mujer, y cómo van a ser las relaciones entre padres e hijos. Todos esos temas normalmente no los resuelve el juez porque las partes no se lo solicitan, y no se lo solicitan porque precisamente si están en el tema de solicitar de mutuo acuerdo el divorcio, pues es porque no hay pues ya no estarán en la mejor relación de todas y por eso se están divorciando, pero no es la contienda en el sentido de decir, pues no te doy a los hijos, no te otorgo pensión alimenticia, la señora está en peligro, hay que otorgarle medidas de protección. Normalmente no es esa la situación, por lo tanto, normalmente no se resuelve todo esto, aunque de conformidad con el código podría o debería resolverse al respecto. Lo que sí es el último punto, el juez debe señalar una junta conciliatoria. Entonces dice el artículo 427, al darle curso a la solicitud, el juez podrá decretar la suspensión de la vida en común. Pues obviamente lo normal es que si ya están en el plano de divorciarse, ya no estarán viviendo juntos. Y si quieren seguir viviendo juntos a pesar de que estén tramitando el divorcio, pues será problema de eso, no tendría por qué tener participación el juez.
Luego dice, determinará provisionalmente quién de los cónyuges se hará cargo de los hijos y cuál será la pensión alimenticia que a estos corresponda, así como la que deba prestar el marido de la mujer si fuera el caso. También podrá dictar todas las medidas que estime convenientes para la adecuada protección de los hijos y de la mujer. Los hijos menores de 10 años sin distinción de sexo y las hijas de toda edad quedarán durante la tramitación del divorcio o de la separación al cuidado del padre. Y los hijos varones mayores de 10 años, los primeros al cuidado de la madre y los hijos varones mayores de 10 años al cuidado del padre. Sin embargo, si en concepto del juez hubiere motivos fundados, podrá confiarlos al cuidado del otro cónyuge o de una tercera persona. Los jueces determinarán igualmente el modo y la forma en que los padres puedan relacionarse con los hijos que no se encuentren en su poder. Y el 428, el juez citará a las partes a una junta conciliatoria, señalando día y hora para que se verifique dentro del término de 8 días. Normalmente, eso de los 8 días no se cumple. Habrá que esperar cómo está el calendario del tribunal y cuando haya oportunidad, en 2, 3, 6 meses o el tiempo que sea según el juzgado, 8 meses dicen por ahí sus compañeros, pues entonces les señalarán su junta conciliatoria. Hablando de que se arrepienten, les cuento una anécdota simpática. Pues como ustedes saben, ustedes todavía llevan casos de la práctica, ¿verdad? Pero todavía llevan, cuando saquen este curso creo que ya los pueden llevar. Bueno, pues igual en nuestros tiempos se llevan casos de la práctica y dentro de los que se podían llevar, pues esencialmente las diligencias de jurisdicción voluntaria. A una compañera le asignaron unas diligencias voluntarias de divorcio y esas eran de las que todo el mundo apetecía porque contaba como un caso completo y era, pues salvo esperar este tema de la junta conciliatoria, era relativamente rápida la tramitación y relativamente sencilla. El caso es que ella por sus convicciones con respecto al matrimonio, a lo que se dedicó fue convencer a los cónyuges de que retomaran la vida en común y efectivamente se reconciliaron. Algún tiempo después le asignaron un segundo caso de diligencias voluntarias de divorcio y lo mismo los logró reconciliar. Entonces jamás le volvieron a asignar diligencias voluntarias de divorcio, le asignaban otros temas. Pero entonces, pues teóricamente debería celebrarse esta junta dentro de los 8 días siguientes. En la práctica esperamos las posibilidades del tribunal. Luego dice, las partes deberán comparecer personalmente auxiliadas por diferente abogado, que era lo que preguntaba alguien por aquí hace un momento. Entonces, como les decía, la ley exige que a la junta conciliatoria lleguen auxiliadas por diferente abogado, pero en la práctica lo que se maneja es que desde la solicitud inicial el auxilio sea distinto. Y pues tiene su sentido, es lo correcto, porque al final de cuentas, aunque se supone que en principio ya se pusieron de acuerdo, vamos a ver que se tienen que poner de acuerdo sobre varios temas antes de presentar la solicitud, pues en el camino podría surgir algún conflicto de intereses y lo adecuado, lo correcto es que cada una de las partes esté auxiliada por un abogado que proteja sus intereses. Entonces el memorial va en esta forma que platicábamos, los datos de identificación personal de ambos, en la dirección y procuración diremos que fulanita bajo la dirección y procuración de tal abogado, fulanito bajo la dirección y procuración de otro abogado. Normalmente incluso se señala distinto lugar para recibir notificaciones, pues obviamente para que se mantenga el sentido de tener distinto abogado. Y en el cumplimiento de los timbres forenses, cada hoja del memorial llevará 2 timbres forenses y cada uno de esos timbres forenses con el sello de uno de los abogados de las partes. ¿Alguien me quería hablar? Creo que Arucán. ¿Sí? Una pregunta, lo de los hijos, ¿se encargó de que quieran todo durante la tramitación? Por el momento sí, porque es lo que está disponiendo el juez en su primera resolución. Al final va a tener el juez que resolver en definitiva, pero eso ya lo vamos a ver en un momento. De lo que el juez podría resolver lo que el juez podría disponer en su primera resolución, como les digo, normalmente no se le pide algo al respecto. Ya los cónyuges se ponen de acuerdo. En la gran mayoría de los casos los niños quedan con su madre, pero pues si las partes se ponen de acuerdo en algo distinto, pues será tema entre ellos. Entonces lo normal es que las partes no le pidan un pronunciamiento al juez al respecto y por lo tanto el juez no lo haga. Si las partes quisieran pedir que el juez se pronuncie sobre el tema, pues lo pedirán.
Tal vez yo de todo eso, lo único que le vería sentido es a la fijación de una pensión alimenticia provisional. Por si en el camino el señor incumpliera con la satisfacción de las necesidades, sobre todo de los hijos y eventualmente de la esposa, si también se le va a fijar una pensión. En cuanto a todo lo demás, pues es mucho más práctico platicarlo entre los cónyuges y hasta en la sentencia, si el juez tiene que emitir algunos pronunciamientos al respecto. Entonces, pues más o menos como pasa en el juicio oral, desde la primera resolución el juez señala, en el caso del juicio oral, día y hora para la comparecencia de las partes al juicio oral. Aquí en este caso señala un día y hora para la celebración de la junta conciliatoria, supuestamente dentro de los 8 días. Como les digo, en muchos casos esto no se cumple. Y dice por aquí que existe la posibilidad de que las partes lleguen a un acuerdo sobre retomar la vida en común, caso en el cual habrá un sobreseimiento del expediente. Sigamos con el 428. Dice: previa ratificación de la solicitud, el juez les hará las reflexiones convenientes a fin de que continúen la vida conyugal. Es decir, el juez busca que las partes se reconcilien. Si aquellos se avinieren, el juez declarará el sobreseimiento definitivo, que es uno de los pocos casos en los que existe sobreseimiento en el proceso civil, que básicamente de lo que se trata es de que se da por terminado el proceso o el procedimiento sin agotar todas sus etapas procesales. Luego dice: únicamente el cónyuge que esté fuera de la República podrá constituir apoderado para este acto. En ningún caso pueden los cónyuges designar apoderado a una misma persona para tramitar estas diligencias. Entonces, básicamente la idea de estas restricciones es forzar a que las partes efectivamente lleguen a la junta conciliatoria para que el juez tenga esa oportunidad de tratar de convencerlos de que retomen la vida en común. Si vemos en general la línea de la legislación respecto al divorcio, tanto en el Código Civil como en el Código Procesal Civil y Mercantil, es, por llamarlo de alguna forma, dificultar lo más posible el llegar al divorcio, es decir, tratar por estabilidad de la familia de que el divorcio sea una solución extrema. Y respecto a esto, las legislaciones en los países van variando. Hay países en los que ya no son muchos, pero todavía hay por ahí algunos países en los que el divorcio está prohibido, por ejemplo. Hay otros países en donde el divorcio se puede tramitar notarialmente. Aquí incluso, cuando se hizo el proyecto de esta ley que les comento de tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria, se pensó incluir el divorcio dentro de aquellas diligencias que podían tramitarse ante notario. Finalmente no se aprobó de esa forma. Hay países en donde se puede tramitar un divorcio sin causal. Aquí básicamente la ley exige la existencia de una causal, salvo en este caso en el que las partes se ponen de acuerdo. Obviamente, en este caso en el que estamos viendo de las diligencias de jurisdicción voluntaria, no se invoca alguna causal de divorcio, simplemente nos divorciamos porque nos queremos divorciar. Luego dice que si no hay un acuerdo, debería presentarse un proyecto de convenio. Entonces el artículo 429 dice: si no hubiere conciliación, en la misma junta o con posterioridad, se presentará al juez un proyecto de convenio en que consten en su caso los puntos siguientes, y enumera ahí 4 puntos, los mismos 4 puntos que contiene el Código Civil. Si vemos la redacción de la norma es: si no hubiere acuerdo, en la misma junta o con posterioridad se presenta este proyecto. Es decir, dicho en otras palabras, de conformidad con la ley, esto no es algo que debiera presentarse en la solicitud inicial. Es algo que se presenta aquí en la junta conciliatoria, o después puedo llegar según la ley, podría llegar yo al día siguiente con mi proyecto de convenio, o una semana después, o un mes después, y presentar ese proyecto de convenio. Eso es según la ley. El Código Civil ordena también esa presentación del proyecto de convenio. Como les digo, es sobre los mismos 4 puntos, no dice en qué momento. En la práctica, el proyecto de convenio siempre
se presenta en la solicitud inicial, como una de las partes del memorial inicial. Yo jamás he visto un memorial o una solicitud inicial de divorcio por mutuo consentimiento en la que no se presente un proyecto de convenio, pero casi me atrevería a asegurarles que si no se presentara de esa forma, el juez no le daría trámite a la solicitud, indicaría que previo a darle trámite se cumpla con presentar el proyecto de convenio. Como les digo, la ley lo establece en una forma distinta, pero lo que se maneja en la práctica es esto. Y al final de cuentas, la forma práctica de hacerlo tiene mucho más sentido. ¿Por qué? Vamos a ver en un momento cuáles son esos 4 puntos sobre los que debe versar el proyecto de convenio, pero son temas esenciales. Si no estamos de acuerdo los cónyuges en esos 4 puntos, en el fondo no estamos de acuerdo en divorciarnos. Estamos de acuerdo en el que ya no queremos seguir juntos, pero los temas fundamentales que son consecuencia de ese ya no seguir con la vida en común no se han discutido entre la pareja. Entonces no tendría sentido abarrotar a los tribunales de un montón de solicitudes de divorcio que luego nunca van a llegar a ninguna parte porque nunca se van a poner de acuerdo sobre esos 4 puntos. Entonces, en la práctica funciona de esa forma, siempre en la solicitud inicial. ¿Sí? Por las partes. Digamos que parte de la función suya como abogado antes de, digamos que usted es el abogado de la señora, yo soy el abogado del señor, pues antes de siquiera sentarnos a escribir un proyecto de convenio, pues nos ponemos de acuerdo. Usted siendo el abogado de la señora, pues la señora quiere pensión alimenticia para ella o no quiere. Si quiere pensión alimenticia para ella, ¿cuánto quiere? Los niños, ¿le van a quedar a ella o le van a quedar al señor? Si le quedan a ella, ¿cuánto quiere de pensión alimenticia para los niños? Y así con todos los demás puntos. Entonces, una vez que ya nos pusimos de acuerdo, ya redactamos un proyecto de la solicitud inicial, ya sea que lo redacte usted y yo lo reviso para ver si estoy de acuerdo, o a la inversa, lo redacto yo y lo revisa usted, y cuando ya usted y yo nos pusimos de acuerdo, entonces las partes firman y se presentan. Sí. Ajá. Uh-huh. Lo que pasa es que el proyecto de convenio se refiere al fondo y estos temas son temas puramente provisionales durante la tramitación de las diligencias. Al final de cuentas, uno de los temas que están ahí involucrados es el tema de la pensión alimenticia. Y entonces vamos a ver que uno de los puntos del proyecto de convenio también es la pensión alimenticia. Y vamos a ver en un momento también que en su sentencia el juez se tiene que pronunciar sobre la pensión alimenticia. Entonces, en ese sentido, funciona más o menos como funciona el juicio oral de fijación de pensión alimenticia. Usted en su solicitud inicial como petición de trámite pide que le fijen una pensión alimenticia provisional, el juez en la resolución donde le da trámite a su demanda fija una pensión alimenticia provisional, sin perjuicio de que en sentencia, bueno, para empezar, su memorial como petición de fondo tiene que contener una petición relativa a la fijación de la pensión alimenticia ya en definitivo, y el juez en su sentencia se pronunciará respecto a eso. Entonces, más o menos igual funciona acá. Solo que no solo a ese respecto, sino a todos los otros puntos, si se quisiera solicitar algo al respecto. Como título ejecutivo no, que es, creo que mencionábamos algo al respecto cuando tratábamos el juicio oral de fijación de pensión alimenticia, que la ley no establece que esa resolución donde el juez le da trámite al juicio oral de fijación de pensión alimenticia tenga la categoría de título ejecutivo. Entonces en la práctica es medio complicado el tema, porque la ley sí dice, más o menos, que si el obligado no cumpliere con las pensiones alimenticias provisionales, se embargarán y rematarán los bienes necesarios para cubrir el importe, pero no establece un procedimiento ni establece nada. Entonces, pues en la práctica le toca al juez ver qué se inventa, integrar el procedimiento cuando se da alguno de esos casos. Cuando en el juicio oral, cuando el juez dicta su sentencia y en la sentencia fija una pensión alimenticia, por supuesto eso sí ya tiene la categoría de título ejecutivo. Lo mismo ocurre aquí. Sí.
Así es. Que es precisamente la razón o una de las razones por las cuales este procedimiento no se resuelve en auto, sino se resuelve en sentencia. ¿Muy bien? Entonces decíamos, este proyecto de convenio debe versar sobre 4 puntos. Dice, primero, ¿a quién quedan confiados los hijos menores o incapaces habidos en el matrimonio? ¿Van a quedar con el papá, van a quedar con la mamá o van a quedar con una tercera persona? Segundo, ¿por cuenta de quién de los cónyuges deberán ser alimentados y educados los hijos? Y cuando esta obligación pese sobre ambos cónyuges, ¿en qué proporción contribuirá cada uno de ellos? Obviamente, aunque la ley no lo dice de forma expresa, aquí va implícito el tema de cuál va a ser el monto de esa pensión alimenticia, no solo por cuenta de quién van a ser alimentados, sino, por ejemplo, si el convenio es en el sentido de que van a ser alimentados por cuenta del padre, cuál va a ser la pensión alimenticia para cada uno de esos hijos. Tercero, ¿qué pensión deberá pagar el marido de la mujer si ésta no tiene rentas propias que basten para cubrir sus necesidades? Y pues ojo ahí a cómo está la redacción de la ley. La pensión que deberá pagar el marido a la mujer si ésta no tiene rentas propias. Dicho de otra forma, si la señora tuviera rentas propias que bastaran a cubrir sus necesidades, pues teóricamente no tendría derecho a percibir una pensión alimenticia. Por supuesto que aquí ese es uno de los grandes temas de conflicto ya en la práctica, y el por qué les decía que tiene pues algún sentido práctico el que se exija la presentación de ese proyecto de convenio en la solicitud inicial y no hasta después de la junta conciliatoria. Porque la señora, aún teniendo muchísimas rentas propias, podrá decir, pues yo quiero mi pensión alimenticia, y sin pensión alimenticia no hay divorcio voluntario. Pues entonces es uno de los puntos fundamentales sobre los cuales las partes se tendrían que poner de acuerdo. Y luego, ¿sí? No, porque todo eso es el pleito anterior, cuando estamos en esas discusiones que hablábamos allá con su compañero, cuando sobre todo como abogados nos estamos poniendo de acuerdo en cuál va a ser el contenido de este proyecto de convenio. Entonces él que es el abogado de la señora podrá decir, la señora quiere 20,000 quetzales para ella mensuales de pensión alimenticia, y la posición mía podrá ser, pero si el señor gana 25,000 quetzales al mes y aparte de la señora tiene 3 hijos, son hijos de ambos, a los hijos también hay que fijarles pensión alimenticia, y el señor también de algo tiene que vivir, el dinero no alcanza para esa pensión alimenticia, y ahí empezaremos a negociar el monto de esa pensión. Entonces es un tema antes. Si llegamos a esto, a la solicitud inicial, es porque ya nos pusimos de acuerdo, los cónyuges se pusieron de acuerdo. Por supuesto, ya en el camino podrá decir la señora, si finalmente acordamos que para la señora iba a haber una pensión alimenticia de 10,000 quetzal, podrá decir la señora, no, mejor siempre quiero los 20 y ya no quiero participar en estas diligencias voluntarias de divorcio, desisto de mi participación. Entonces se acabó, pues el señor la tendrá que demandar si se quiere divorciar o permanecerán casados. ¿Sí? Depende. Recuérdense que estos son diligencias voluntarias. Yo no llevé ese caso, pero sí conozco de un caso en el que se fijó en las diligencias voluntarias de divorcio una pensión alimenticia para el esposo. Lo único es que no se la fijaron para eterna memoria, digamos, sino se la fijaron creo por 2 o 3 años. Entonces que pues la señora era una señora de mucho dinero y el señor estaba atravesando por una situación económica no muy buena, entonces acordaron que mientras se mejoraba la situación económica del señor, la señora le iba a dar una pensión alimenticia durante algún tiempo. No, nuevamente aquí estamos poniéndonos de acuerdo. Esto, en pocas palabras, es un contrato. En el fondo, en esencia, es un contrato. Siendo un contrato, las partes podrían decir, bueno, para alimentar a los niños se necesitan 5,000 quetzales mensuales para cada uno. Y esos los va a pagar en su totalidad el señor, o los va a pagar en su totalidad la señora, o el señor va a pagar 3,000 y la señora 2,000, o cualquier proporción en la que ellos se quisieran poner de acuerdo. Una cuestión importante aquí es que está prohibido expresamente por el Código Civil renunciar
al derecho de alimentos. El derecho de alimentos es irrenunciable. Les digo esto porque muchas veces, sobre todo en este punto de la pensión alimenticia para la señora, se acostumbra a redactar el proyecto de convenio en el sentido de decir, la señora fulana de tal renuncia a la pensión alimenticia que pudiera corresponderle por tener bienes propios que basten para su subsistencia. Eso está mal redactado. Lo normal es que el juez lo acepte, pero está mal redactado. No se puede renunciar. Entonces hay que redactarlo de otra forma. Uno dirá, no se fija pensión alimenticia a favor de la señora fulana de tal en virtud de que tiene bienes propios que bastan para su subsistencia. Ese proyecto de convenio siempre debe versar sobre esos 4 puntos. Siempre tiene que haber un pronunciamiento de los cónyuges respecto a los 4 puntos, aun cuando, por ejemplo, no hubieran tenido hijos o no tengan hijos menores de edad. El proyecto de convenio, como mínimo, tiene que tener esos 4 puntos. Entonces dirán, ¿a quién quedan confiados los hijos habidos en el matrimonio? No se hace pronunciamiento a este respecto en virtud de que no tuvimos hijos. ¿Por cuenta de quién deberán ser alimentados? No se hace pronunciamiento a este respecto en virtud de que no tenemos hijos. Pensión alimenticia que le corresponde a la señora, no se fija pensión alimenticia porque la señora tiene bienes propios, o se fija la pensión alimenticia en la cantidad de tanto, lo que quisieran convenir los cónyuges, pero como mínimo tiene que haber siempre un pronunciamiento de los cónyuges respecto a esos 4 puntos. Perdón, igual si son mayores de edad, los hijos. No, porque aquí lo de los mayores de edad era para acompañar las certificaciones de las partidas de nacimiento. Ahora aquí sí dice el inciso primero, ¿a quién quedan confiados los hijos menores o incapaces habidos en el matrimonio? ¿Sí? Entonces, se daban como que la pensión de alimentos, pero pudiera servir para los caballos. Pero en este caso, había un poquito más en Sí, es a lo que más o menos vamos a ir llegando en un momento, pero provisionalmente la respuesta es sí. ¿En qué se lo van a gastar? No. Como este convenio, realidad porque como digo, ya las partes se han llevado a un acuerdo. Pero en el caso de que, por decirle que yo hago un acuerdo con mi esposa, de que yo le puedo pagar una pensión por cierto tiempo, pero después para mí se me dificulta pagar esa pensión, igual yo podría reducir la pensión que está haciendo a él, o... Lo que pasa es que, les insisto, aquí estamos en presencia de un puro contrato. Siendo un contrato, ustedes, las partes de ese contrato se pueden poner de acuerdo en cualquier cosa que ellos quieran. Ese contrato está sujeto a la calificación del juez, y el juez, vamos a ver en un momento, sobre lo que va a velar es porque ese convenio no afecte los intereses de los hijos. Ahora, si la señora dice, pues yo tengo bienes propios para cubrir mi subsistencia, o por ejemplo tengo una profesión universitaria y calculo que solo necesito pensión alimenticia durante 2 años y luego de eso ya voy a tener un trabajo estable y me voy a poder mantener yo solo, pues podría establecerse dentro del proyecto de convenio de esa forma, una pensión alimenticia para la señora por tanto mensual únicamente durante 2 años. Ahora, si por ejemplo no se hace esa limitación, sino simplemente se le establecen 10,000 quetzales mensuales de pensión alimenticia a la señora, y luego resulta que usted ya no puede cubrir esa pensión alimenticia, tendría que seguir un juicio oral de modificación de la pensión. Sí, se está adelantando, solo denme un segundito y ahorita vamos a llegar a usted con su respuesta que está en conexión con lo que preguntaba Mónica. Entonces, el inciso cuarto es garantía que se preste para el cumplimiento de las obligaciones que por el convenio contraigan los cónyuges. Entonces, les decía hace un momento, el proyecto de convenio siempre tiene que tener un pronunciamiento respecto a esos 4 puntos, aun cuando alguno de esos o varios no le sean aplicables a los cónyuges, siempre tendrá como mínimo esos 4 puntos, pero son puntos mínimos. Fuera de eso, siempre en el entendido de que estamos hablando de un contrato, las partes se podrán poner de acuerdo sobre cualquier otra cosa que quieran respecto al matrimonio. Entonces, ya para responder las preguntas concretas de sus 2 compañeros, podrán decir que dentro de los bienes que adquirieron están
5 caballos pura sangre de nombres tales, registros tales y etcétera, y que para el cuidado, bueno, luego de haberse pronunciado sobre la pensión para los niños, la pensión para la señora, dirán que para el cuidado de estos caballos se necesitan, qué sé yo, 50,000 quetzales mensuales y que eso los va a pagar el señor, y que los caballos quedarán para el disfrute de la señora y de los niños, por ejemplo. Se puede establecer perfectamente en el proyecto de convenio. Podrían decir, como ya hicieron una relación de los bienes adquiridos en el matrimonio, podrán decir de una vez que esos bienes se van a repartir de la siguiente forma: el bien A para la señora, el bien B para el señor, como los quisieran repartir. Podrían establecer cosas distintas. Hablábamos de que es obligatorio pronunciarse sobre la manutención de los hijos menores de edad o los hijos declarados en estado de interdicción. Pero perfectamente, y esto más o menos se acostumbra con alguna frecuencia, es decir, pues en este momento el niño tiene 15 años, por ejemplo, pero pues se va a graduar del colegio cuando cumple 18, pero según el estilo de vida de la familia, pues este niño aspiraría a seguir una carrera universitaria y en una universidad privada. Entonces el señor se compromete, aún cuando ya no va a estar en la obligación, de que la pensión alimenticia se la va a seguir pagando hasta que se gradúe de la universidad, siempre que se gradúe por lo menos cuando cumpla 25 años. Y además se compromete a pagarle su colegiatura de la carrera universitaria. Y cualquier otra cosa que los cónyuges quisieran pactar y que resulte del matrimonio. Otra cosa que se acostumbra a incluir aquí son los horarios de relación con los hijos. Si por ejemplo los niños se quedan viviendo con su mamá, que van a estar con el señor los fines de semana, o los fines de semana alternos, un fin de semana con el señor y un fin de semana con la señora, con quién van a estar durante las fiestas, las navidades, la Semana Santa, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones se pueden incluir. Entonces estos 4 puntos son un contenido mínimo, y de ahí en adelante cualquier otra cosa que las partes quisieran. Y finalmente dice: el convenio no perjudicará a los hijos, que es lo que les decía, quienes a pesar de las estipulaciones conservarán íntegros sus derechos a ser alimentados y educados con arreglo de la ley. Entonces, si por ejemplo el niño tuviera 10 años, no podríamos decir, con respecto al niño se fija la pensión alimenticia solo durante 2 años, eso jamás lo va a aprobar el juez. Con respecto a la señora, sí, pues porque si la señora considera que va a tener o que tiene bienes propios, pues es asunto de... Luego el 163 del Código Civil, que dice básicamente lo mismo: si la separación o el divorcio se solicitaran por mutuo acuerdo, los cónyuges deberán presentar un proyecto de convenio sobre los puntos siguientes. Primero, a quién quedan confiados los hijos habidos en el matrimonio. Segundo, por cuenta de quién de los cónyuges deberán ser alimentados y educados los hijos. Y cuando esta obligación pese sobre ambos cónyuges, en qué proporción contribuirá cada uno de ellos. Qué pensión deberá pagar el marido a la mujer si ésta no tiene rentas propias que basten para cubrir sus necesidades. Y cuarto, garantía que se preste para el cumplimiento de las obligaciones que por el convenio contraigan los cónyuges. Entonces, este proyecto de convenio, como les digo, se incluye como un apartado de la solicitud inicial. Así como tiene su apartado de hechos, fundamento de derecho, pruebas y petición, pues tendrá su apartado relativo al proyecto de convenio. Normalmente lo que se acostumbra a hacer es, luego de la narración de hechos, ya que contamos que cuando contrajimos matrimonio y que dónde quedó inscrito y que los bienes adquiridos y que los hijos nacidos, etcétera. Entonces dirán las partes que han decidido poner fin a la vida en común y que se disuelva su vínculo conyugal, por lo que someten a consideración del señor juez el siguiente título: proyecto de convenio, y ahí vamos con esos 4 puntos y cualquier otra cosa que quisieran convenir. ¿Sí, Miguel? No, la garantía se refiere, hay 2 puntos del proyecto de convenio que se refieren a temas monetarios: qué pensión se va a prestar para los hijos y qué pensión para la mujer, si fuera el caso. Entonces, si se establece si hay hijos, hay que establecer, si son menores de edad o declarados en estado de interdicción, hay que establecer una pensión para ellos, hay una obligación monetaria. Y si se establece pensión para la mujer, también hay una obligación monetaria. Entonces, la idea de la ley es que no quede esto a la suerte de si se va a poder cumplir o no, sino que tiene que existir una garantía. Supongamos que esas obligaciones quedan a cargo del esposo o del señor, que va a existir
una posibilidad de cumplimiento de esa obligación. Entonces el señor podrá decir, por ejemplo, que era siguiendo lo que decía Mónica, ¿qué pasa si después ahí se fijó una pensión alimenticia de la cantidad que usted quiera y algún par de meses después de que se dicta la sentencia de divorcio el señor deja de cumplir? Eso hay que ejecutarlo. Entonces la ley lo que establece aquí es que ya debería existir alguna garantía al respecto. Podrá constituirse una hipoteca, por ejemplo, podrá conseguir un fiador. Normalmente lo que se presenta y normalmente lo acepta el juez es si el señor tiene un trabajo fijo. Dice que como garantía del cumplimiento de sus obligaciones está el salario que percibe en tal lugar y le presentamos una constancia laboral y con eso es suficiente. ¿Por cuánto tiempo tiene que con los niños con menor de edad? Porque me imagino que hasta la edad. Veremos si la fianza a su esposa. Normalmente la fianzadora no le va a dar la fianza por más de un año, tendrá que renovarla anualmente. Sí. Ajá. Por eso es que no hay que constituir una hipoteca. O sea, es una posibilidad, pero es complicado. Si fueran de pensión para los niños, por ejemplo, yo nunca lo he hecho en la práctica, pero lo que se me ocurre es si fuera una pensión para los niños, luego cuando cumplan la mayoría de edad, usted podría comparecer ante el juez donde se tramitaron las diligencias de divorcio y decirle que para que se accediera a resolver esa solicitud de divorcio, se constituye esta hipoteca, pero siendo que los niños ya cumplieron la mayoría de edad, se le pide que le ordene al registrador cancelar esa inscripción hipotecaria. Si hubiera sido para la señora, por ejemplo, y algunos años después la señora fallece, pues le acredita al juez que ya falleció y le pide lo mismo. Ajá. Por supuesto, porque les insisto, esto es un contrato. Siendo un contrato, a lo que usted se haya comprometido, dice la ley, desde que se perfecciona un contrato, las partes quedan obligadas al cumplimiento de lo convenido. Por eso es que, si fuera el caso, se incluiría aquí. Porque digamos, supongamos a usted, me imagino que usted trabaja y usted se paga su universidad, pero supongamos que usted no trabajara y le pagan la universidad en su casa. Entonces, pues si así fue la idea de la familia, pues digamos no habría alguna razón por la que si en su casa están dispuestos a pagarle la universidad a pesar de que usted es mayor de edad, dejaran de hacerlo simplemente porque los padres se divorciaron. Entonces, si el señor se compromete o la señora se compromete a seguir pagando la universidad hasta que usted se gradúe, pues será exigible y si no cumplen, pues se podrá ejecutar. ¿Podría entrar un hijo mayor? ¿A dónde? A ese, o sea, usted está diciendo que es un contrato, pero tengo entendido que serían solo los menores. Pero si nos pusiésemos de acuerdo de que ya, a pesar de que Luis es mayor, que entrara dentro del acuerdo. Lo que pasa es que es una estipulación que siempre va a ser solo entre los cónyuges, entre cónyuge varón y cónyuge mujer. Lo único es que de esa estipulación podrían resultar derechos a favor de terceras personas, que necesariamente cuando los hijos son menores de edad, o sea, las partes del convenio son el señor y la señora nada más. Entonces, pero va a resultar una pensión alimenticia para los hijos. Y si se pusieran de acuerdo en que van a mantener a este hijo aún después de cumplir la mayoría de edad y le van a pagar su carrera universitaria, pues sigue siendo un acuerdo solo entre el cónyuge varón y la cónyuge mujer, pero del cual resulta en este caso un derecho a favor de este hijo ya mayor de edad. O sea, no es que el hijo vaya a firmar también el proyecto de convenio ni nada por el estilo, simplemente resulta un derecho a su favor. Sí, totalmente.
Ajá. Por ejemplo, que tal vez la pareja tuvo un niño, tiene 2 años y están separando, pero la restricción de la hipoteca dice que puede ser hasta 10 años. Pero 10 años desde que venza la obligación. Y en el caso de Entonces, por ejemplo, usted dice un niño que tiene 2 años. Supóngase que nunca pagó el señor una sola pensión alimenticia y cuando el niño cumple 15 años, dice la señora, pues ya 13 años después vamos a reclamar esos 13 años de pensiones alimenticias. En situación común y corriente, las pensiones alimenticias prescriben por el transcurso de 2 años. Ahora la norma que seguramente usted está leyendo en el Código Civil dice que la obligación garantizada con hipoteca prescribe por el transcurso de 10 años. Entonces, pues ahí en ese caso, el señor al oponerse dirá, pues como la obligación estaba garantizada con hipoteca, yo estoy obligado a pagar solo los últimos 10 años, los 3 años anteriores, mala suerte. Y si no existiera esa hipoteca y fuera la misma situación de los 13 años de pensiones alimenticias, el señor dirá, yo pago los últimos 2 años y los 11 años ya prescribieron. Entonces, creo que ahí estaríamos con el proyecto de convenio. Y como les insisto, esta línea roja ahí es para señalar que siempre, a pesar de que la ley dice otra cosa, el proyecto de convenio se presenta en la primera solicitud como uno de los apartados de esa primera solicitud. Luego, dice el artículo 430, aprobación del convenio. El juez aprobará el convenio si estuviera arreglado a la ley y las garantías propuestas fueran suficientes, disponiendo en tal caso que se proceda a otorgar las escrituras correspondientes, que sería básicamente en el caso de la hipoteca. Si lo que se ofrece como garantía es una hipoteca, pues el juez dirá, bueno, está bien, acepto esa garantía, otorguen su escritura, y ya que la hayan inscrito en el registro de la propiedad, pues me traen la certificación con la que esto se compruebe. Que se proceda a otorgar las escrituras correspondientes si fuera procedente. Lo que nos interesa resaltar aquí es que dice el juez aprobará el convenio si estuviera arreglado a la ley. Entonces el juez hace esa calificación de las estipulaciones de las partes en cuanto al proyecto de convenio. Como les insisto, esencialmente velará por los intereses de los hijos menores de edad o de los declarados en estado de interdicción. La señora, siendo mayor de edad, pues podrá renunciar a sus derechos si así quisiera hacer, y entonces pues el juez vela porque no se estén violando los intereses de los hijos, y si todo está bien y además se le está constituyendo una garantía que responda de esas obligaciones, el juez aprueba ese proyecto de convenio, y esto lo hace mediante un auto. Todavía aquí no estamos hablando de el llegar a sentencia, sino que antes de que esto pase, el juez debe dictar un auto aprobando ese convenio. Dice el Código Civil respecto a esto, 164, para el efecto expresado en el artículo anterior, que es el que se refiere a los puntos del proyecto de convenio, el juez bajo su responsabilidad debe calificar la garantía, y si ésta a su juicio no fuere suficiente, ordenará su ampliación, de manera que lo estipulado asegure satisfactoriamente las obligaciones de los cónyuges. Y el siguiente, 165, si la separación o el divorcio se demandaran por causa determinada, deberá el juez resolver las cuestiones a que se refiere el artículo 163, que eso no nos interesa tanto por el momento. Lo que nos interesa es la segunda parte del artículo, pero tanto en este caso como en el de mutuo acuerdo, no podrá declararse la separación o el divorcio mientras no estén suficientemente garantizadas la alimentación y educación de los hijos. Es decir, si todo estaba muy bonito, pero no se le presenta al juez una garantía del cumplimiento de las obligaciones, o el juez considera que esa garantía no es suficiente, nunca vamos a llegar hasta la aprobación de este convenio y por lo tanto nunca vamos a llegar a la sentencia de divorcio. ¿Sí? No. Para empezar, no es si lo incluye, porque como les insisto, siempre se incluye, y si no lo incluye, seguramente no le van a dar trámite. Y aunque usted supiera que le van a dar trámite, la recomendación sería nunca lo haga, porque le digo, no tiene sentido iniciar estas diligencias si no se han puesto de acuerdo, por lo menos respecto a esos puntos. Entonces usted siempre lo incluye aquí, pero el juez siempre le tiene que dar trámite a su solicitud
siempre tiene que señalar una junta conciliatoria. Y en el procedimiento voluntario de divorcio, si no se celebra la junta conciliatoria, no puede continuar la tramitación. Es decir, si el juez, por ejemplo, señaló para hoy a las 2 de la tarde la junta conciliatoria y no llegó uno de los cónyuges, no hay junta conciliatoria y por lo tanto, para poder continuar, habrá que presentarle un escrito al juez pidiendo que señale nuevo día y hora para la celebración de la junta conciliatoria. Y así podremos pasar 10 veces, si usted quiere, el juez señalando juntas conciliatorias y audiencias para la celebración de la junta conciliatoria. Si no llegan ambos cónyuges, no hubo junta conciliatoria y por lo tanto el procedimiento no puede continuar. Entonces, hasta que eventualmente lleguen las partes, entonces de esa junta conciliatoria dependerán estas dos opciones. Si se ponen de acuerdo, se acabaron las diligencias voluntarias. Si deciden no continuar la vida en común, podemos pasar a lo siguiente. Y ese pasar a lo siguiente, como ya el proyecto de convenio lo presentó desde acá, ese pasar a lo siguiente sería pedir su aprobación. Si uno fuera diligente, o siendo uno diligente, lo que hace es que el día de la junta conciliatoria lleva ya preparado un memorial, donde le dice: señor juez, el día de hoy se llevó a cabo la junta conciliatoria y siendo que las partes no llegaron a algún acuerdo sobre retomar la vida en común, le pido que dicte el auto en el que se apruebe el proyecto de convenio presentado en la solicitud inicial. Entonces, si se lleva a cabo la junta conciliatoria y las partes no se pusieron de acuerdo, saliendo de la junta conciliatoria pasa usted presentando su memorial. Pues yo no le vería mucho sentido, pero tampoco veo por qué no pudiera hacerse. En virtud de que usted dice que ese proyecto de convenio se define dentro de la solicitud, entonces, ¿qué sentido tiene de que la ley le diga o le establezca que usted puede pedirle la suspensión de la vida común al juez, que el juez se pronuncie en cuanto a eso, y usted se supone que lo lleva en la solicitud? Si usted ya lleva, ¿qué cosa, perdón? El proyecto de convenio. O sea, se supone que si usted lleva el proyecto de convenio y lo adjunta en la solicitud, Ajá. o sea, dentro de la solicitud, Ajá. ¿por qué va a pedir, por ejemplo, yo entiendo que esta la resolución es momentáneamente, Ajá. pero entonces, ¿de qué va a servir? Por ejemplo, si yo me puse de acuerdo en cuanto a esos 4 puntos. Ajá. Aún cuando usted no se ponga de acuerdo, digamos, quedémonos no en cómo se maneja en la práctica, sino en cómo dice la ley. La ley dice, en la misma junta conciliatoria o después se presenta el proyecto de convenio. Digamos que lo vamos a hacer de esa forma. Y el juez, digamos que el juez le va a dar trámite. Yo, como le digo, casi le podría asegurar que el juez en esas circunstancias no le da trámite a la solicitud, pero digamos que este juez sí le dio trámite. Se celebró la junta conciliatoria y hasta después de la junta conciliatoria vamos a presentar ese proyecto de convenio. Regresemos a esas disposiciones que establece la ley. Aún en ese caso yo no le veo sentido a que la ley establezca esto, porque usted, ¿qué va a hacer? Usted ya está en tal situación con su esposa que decidió que ya no quieren seguir casados, se van a divorciar. Y entonces usted va a esperar a que el juez en esta resolución le dé permiso para agarrar sus cosas e irse a vivir a otro lado. No, cuando llegaron a ese punto es porque seguramente ya no están viviendo juntos. Entonces, pues la ley lo establece como posibilidades, pero en realidad son posibilidades de muy escasa o de nula aplicación en la práctica, porque no tiene mucho sentido, sobre todo ese punto. Tal vez que alguna medida de protección para los hijos, pero si los hijos necesitaran alguna medida de protección, seguramente lo que estaría pasando es que habrían un juicio ordinario de divorcio y, por ejemplo, la causal de divorcio sería la violencia que está ejerciendo el señor en contra de los hijos. Y en caso de que, por ejemplo, el proyecto de convenio no sea aprobado, Ajá. entonces se vuelve a iniciar con la solicitud. No. Si el proyecto de convenio no es aprobado, por ejemplo, el juez podrá decir, usted presenta su solicitud pidiendo que le aprueben el proyecto de convenio y el juez dice, no puedo aprobar el proyecto de convenio en este momento porque no me han ofrecido alguna garantía del cumplimiento que los cónyuges, de las obligaciones que los cónyuges están adquiriendo. O por ejemplo, no se pronunciaron respecto a quién le quedan confiados los hijos. Entonces, el juez ahí lo que establece es una especie de previo. Entonces, cuando ustedes, ahora sí, como decía su compañera, amplíen ese proyecto de convenio, ya satisfaciendo aquel defecto que el juez le encontró,
y vuelvan a presentarlo, entonces el juez dirá, bueno, ahora sí ya lo apruebo. ¿Sí? Por supuesto. Ya vamos a llegar a eso, pero sí se puede. Y para esos efectos sigue toda la misma tramitación. Incluso pudiera ser que usted siguiera un juicio ordinario de separación, porque la ley establece que todas las mismas causales que son para el divorcio aplican a la separación. Y para el divorcio tiene una adicional que es la separación. O sea, después de seguir un proceso de separación, usted con base en la separación podría seguir el proceso de divorcio. O sea, podría ser todo solo Para separarse. pero se va a declarar lo mismo, vamos a declarar la legalización de la relación. ¿No se va a declarar qué, perdón? Lo único que no se va a declarar es la terminación de la relación. Sí, el vínculo conyugal va a seguir vigente. O sea, ya lo vamos a platicar en un momento. No tiene sentido, pero la posibilidad existe. Pero esas diligencias pueden ser cuando pueden promover menores de edad. En el caso de los que tienen menores de edad. Pues mire, para empezar ya no se pueden casar los menores de edad, pero si por los tiempos todavía existieran algunos que se hubieran casado antes, ajá, pues mire, en realidad no le tengo una respuesta definitiva, jamás he visto el caso. Yo lo vería medio complicado, porque al final de cuentas, si eso se permitiera, digamos, podríamos llegar al punto de que, supongamos que usted es menor de edad y se casó cuando tenía 14 años y por lo tanto, digamos que sus papás nunca estuvieron de acuerdo con que usted se casara. A regañadientes le dieron la autorización en ese momento y luego se arrepintieron y odian al esposo. Entonces, si estuviera permitido el divorcio de un menor de edad, tendrían que comparecer los padres en ejercicio de la patria potestad. Y entonces pudiera ser que lleguemos a un divorcio de usted que es menor de edad, que a lo mejor sin que usted esté enterado, por lo menos sin que manifieste su consentimiento. Entonces, yo no creo que la ley tenga alguna disposición al respecto, pero no me suena que se hubiera podido hacer. No, porque la Procuraduría General de la Nación representa a los menores de edad solo cuando no tienen representante legítimo. No, volvamos a lo que le decía a su compañera. No se puede. O sea, ajá. Bueno, entonces, supongamos que ya se aprobó el proyecto, el convenio. Luego dice otorgamiento de escrituras e inscripción de garantías si es necesario, que ya lo veíamos, especialmente cuando la garantía propuesta sea una hipoteca, pues entonces habrá que otorgar la escritura de constitución de la hipoteca e inscribirla. Insisto, no es recomendable ofrecer esto como garantía por las complicaciones que representa. Luego, teóricamente aquí, en los 8 días siguientes, se dictaría la sentencia. Dice, cumplidos los requisitos anteriores. ¿Cuáles requisitos anteriores? Todos, desde la primera resolución del juez, la celebración de la junta conciliatoria, la presentación del proyecto de convenio, que como insistimos es en la primera solicitud, la aprobación de ese convenio. Entonces, cumplido todo lo anterior y prestadas las garantías, cuando no sea algo automático, digamos, dice, e inscritas las garantías hipotecarias en su caso, el juez dictará la sentencia dentro de 8 días, la que resolverá sobre todos los puntos del convenio y será apelable. Entonces, primero lo que ya anunciábamos desde el principio, a diferencia de la regla general de los procedimientos de jurisdicción voluntaria, que no se resuelve mediante un auto, sino se resuelve mediante una sentencia. Y se resuelve mediante una sentencia. La ley no lo dice, pues, pero en realidad es por 2 razones. Primero, porque implica una modificación del estado civil. Entonces vamos a cambiar el estado civil de los cónyuges, debería ser mediante una sentencia. Y luego, porque aquí va a quedar fijada una pensión alimenticia. Y siguiendo lo que preguntaba Mónica,
¿Qué pasa si después el que se comprometió a pagar una pensión alimenticia incumple? Pues se puede iniciar un proceso de ejecución utilizando como título ejecutivo esa sentencia. Entonces, importantísimo, dice aquí, cuando la norma habla de la sentencia, dice que el juez dictará la sentencia, la que resolverá sobre todos los puntos del convenio. En la sentencia debe resolver el juez los puntos del convenio. ¿Y eso qué quiere decir? Aquí en la solicitud inicial ya incluimos el proyecto de convenio. Ya los cónyuges se pusieron de acuerdo, como les digo, en un contrato, básicamente, hicieron constar cuál es su voluntad respecto a esos 4 temas. Aquí el juez, mediante un auto, el juez ya mediante un auto revisó ese proyecto de convenio y dijo, sí, está bien, aquí no se viola alguna disposición legal y por lo tanto apruebo ese proyecto de convenio que ustedes presentaron, que es, si lo viéramos en esta solicitud inicial, esto de que eventualmente se apruebe el proyecto de convenio es una petición de trámite. Pero luego dice la ley que el juez en esta sentencia se tiene que pronunciar sobre los puntos del convenio. ¿Por qué? Si los cónyuges ya se pusieron de acuerdo aquí, ¿y por qué si el juez ya aprobó ese convenio? Precisamente para eso, para que si luego hay un incumplimiento de esa sentencia, se pueda ejecutar, porque si no, quedaría pues como un simple convenio que hubo durante la tramitación del proceso. Entonces, en esta solicitud inicial, además de plantearle al juez ese proyecto de convenio, dentro de las peticiones de fondo, tengo que transformar cada uno de los puntos del convenio en una petición de fondo. Entonces, por ejemplo, el primer punto del convenio, ¿a quién quedan confiados los hijos? Cuando redacte el proyecto de convenio diremos, los hijos menores de edad habidos en el matrimonio quedan confiados a su señora madre fulanita de tal. Cuando llego a mi petición de fondo, pues empezaré como cualquier petición de fondo pidiendo que se declaren con lugar estas diligencias, luego pediré que se declare disuelto el vínculo conyugal y luego ya entramos a transformar esos puntos del convenio en peticiones de fondo. Entonces le pido al juez que declare que los hijos menores de edad fulanito y menganita quedan confiados a su señora madre fulana de tal. Luego, en los puntos del convenio diré que los niños serán alimentados por cuenta de su señor padre tal, con una pensión alimenticia de tanto para cada uno. Al transformar esto en una petición de fondo, haré como haría una petición de fondo de un juicio oral de fijación de pensión alimenticia. Que se fije en la cantidad de tanto, la pensión alimenticia que el señor fulano de tal deberá pagar mensualmente a favor de sus hijos fulanito y menganita, a razón de tanto para cada uno. Y así nos vamos con todos los puntos del convenio. Hay que transformarlos en peticiones de fondo para que el juez en su sentencia se pueda pronunciar sobre todos ellos. Y dice que esta sentencia es apelable. ¿Sí? Lo que pasa es que si la posibilidad real de que exista una apelación en este caso es realmente nula. Incluso si vamos a la norma general de los procedimientos de jurisdicción voluntaria, no, perdón, es en las normas generales del recurso de apelación, en el artículo 602. Dice el segundo párrafo, las resoluciones que no sean de mera tramitación dictadas en los asuntos de jurisdicción voluntaria son apelables. Y entonces teóricamente usted también dirá, ¿por qué sería apelable una resolución de un asunto de jurisdicción voluntaria si no hay una contienda entre partes? Lo que pasa es que en líneas generales, en un asunto de jurisdicción voluntaria, el juez, por lo menos teóricamente, me podría denegar aquello que yo estoy pidiendo, ¿cierto? Y entonces ahí tiene sentido que se apele la resolución. Entonces, tampoco, porque la ley no dice que este sea apelable. No, pero o sea, al final, sobre lo que resuelve el juez es sobre el proyecto de convenio. No, pero a lo que yo quiero llegar es que
Entonces, a lo que quiero llegar yo es que en un asunto de jurisdicción voluntaria, a pesar de que no hay contienda y que la lógica diría, pues, ¿qué sentido tiene la posibilidad de apelación? Es que eventualmente podría haber una resolución con la cual usted esté inconforme. El juez eventualmente podría denegarle el planteamiento que usted le hizo. Es decir, si usted, por ejemplo, pidió que declararan a alguien en estado de interdicción, el juez, luego de hacer las comprobaciones, que ese es otro de los procedimientos que vamos a ver, el juez, luego de hacer las comprobaciones, podría decir, no, a mí no me parece que esta persona carezca del uso de sus facultades mentales y por lo tanto declaro sin lugar las diligencias. Entonces usted dirá, apelo. Ahí tiene sentido la posibilidad. Ahora, en este caso, una posibilidad real de que exista una inconformidad es nula. ¿Por qué? Porque solo vamos a llegar a una sentencia de divorcio si el juez va a acceder a aquello que le pidieron los cónyuges. Si el juez no va a acceder, nos quedamos aquí en el camino, no le aprueba el proyecto de convenio, y hasta que no esté corregido lo malo que tuviera ese proyecto de convenio, no pasamos a lo siguiente. Entonces, si hay sentencias, siempre porque el juez va a acceder a aquello que le pidieron, y aquello que le pidieron siempre va a ser la voluntad de las partes, porque las partes siempre desde la solicitud inicial. Y además, el juez, como dijimos, en esa sentencia se va a pronunciar sobre los puntos del convenio, dice la ley. Pero ¿en qué sentido va a ser ese pronunciamiento? Exactamente en el mismo que le dijeron las partes, porque en esta solicitud inicial las partes transformaron esos puntos del proyecto de convenio en peticiones de fondo, y el juez en este auto ya revisó que esos puntos del proyecto de convenio estaban bien. Entonces aquí lo que va a hacer el juez es reproducir la voluntad de las partes. Entonces no existe realmente una posibilidad de que haya inconformidad, pero la ley establece esa posibilidad. ¿Sí? Yo creería que no. O sea, puede apelar, pues, porque la ley establece la posibilidad de apelación, pero que eso sea un fundamento serio para un recurso de apelación, yo creería que no. Entonces, ¿dudas con el trámite de las diligencias voluntarias de divorcio? ¿Sí? Bueno, luego seguiría aquí, solo antes de que nos despidamos, dos cosas. Seguiría aquí los temas de inscripción. Hay que hacer la inscripción de esto, hay que pedirle al juez una certificación de esta sentencia para hacer las inscripciones correspondientes en el registro civil de las personas, que sería la cancelación de la partida de matrimonio, que se abra una partida de divorcio, y como a los cónyuges le razonaron su partida de nacimiento en el sentido de que se habían casado con el otro cónyuge, pues habrá que razonar también la existencia de este divorcio. Y solo rápido veamos esto que alguien preguntaba por ahí, lo de la separación. Dice aquí que es el mismo trámite para la separación voluntaria. El artículo 154 del Código Civil dice: la separación de personas, así como el divorcio, podrá declararse primero por mutuo acuerdo de los cónyuges, el segundo por voluntad de uno de ellos. Entonces, lo que nos interesa aquí es establecer que dice la separación de las personas o el divorcio pueden declararse por cualquiera de esas dos razones. Y si vemos el 155, dice son causas comunes para obtener la separación o el divorcio, es decir, puedo por cualquiera de todas esas causales pedir la separación si es lo que quiero pedir, o pedir el divorcio si es que fuera el caso. Y solo la última dice, asimismo es causa para obtener el divorcio la separación de personas declarada en sentencia firme. Entonces, por todas las demás, puedo, si yo quiero, pedir la separación o pedir el divorcio. Y si vemos el procesal civil en el 426, dice, el divorcio o la separación por mutuo consentimiento podrán pedirse ante el juez. Entonces, yo en realidad no le veo algún sentido a tramitar un juicio de separación, porque no tiene sentido para mí llegar a todo este proceso agotado ante el juez, sobre todo si fuera ordinario. Imagínense llegar al punto en el que el esposo tuvo que demandar a la esposa o quiso demandar a la esposa ante los tribunales, o a la inversa, la esposa quiso demandar al esposo para que el vínculo conyugal todavía se mantenga. Yo no le veo sentido, pero la ley establece la posibilidad. Y en la práctica, lo normal es que no se haga. En la práctica, si se van a separar,
pues el señor agarra sus cosas y se va de la casa, o la señora agarra sus cosas y se va de la casa. En el mejor de los casos, tal vez hacen un acta de separación, o tal vez otorgan una escritura pública en donde se ponen de acuerdo respecto a algunos temas, como la pensión alimenticia, pero normalmente no se hace. Yo sí ya vi en la práctica, y de hecho lo llevé yo a un juicio de separación, porque nuestra cliente era la señora y el señor por alguna razón decidió demandarle la separación. Incluso que ese sí fue un juicio ordinario de separación. Finalmente declararon sin lugar la demanda, pero al señor por alguna razón le interesó demandar a la señora y no el divorcio, sino la separación.